Bienvenidos al tutorial de luz ambiental. Vamos a pasar de esto a algo como esto que está aquí. Pero antes es muy importante que veas el video anterior donde explico qué es la oclusión ambiental, qué es esto que está aquí aplicado, y cuál es la diferencia entre oclusión ambiental y luz directa. Una vez que lo veas, ya puedes continuar con este video. Vamos a comenzar y voy a activar aquí para que veas rápidamente. Aquí tengo las sombras de mi personaje del lado derecho y la fuente de luz del lado izquierdo. Lo que veo que pasa la mayoría de las veces es, dicen, ok, voy a colorear la sombra color negro, bajo la opacidad y ya está. La desventaja de esto es que estás matando el color. La sombra realmente nunca, les he comentado en varios videos, nunca sombrees con negro porque matas el color. Y ahora con la luz ambiental vamos a ver por qué la sombra nunca debe ser color negro. Ahora, habrá quienes digan, bueno, pues yo coloreo con negro y luego me voy a un modo de fusión como overlay. Y esto es válido, sí, es mucho más cercano a lo que estamos buscando, porque ya no estamos matando el color, pero podemos ir todavía más allá. Vamos a hacer una capa nueva y vamos a poner un ejemplo de qué es lo que está pasando para poder entender. Tenemos la fuente de luz, viene la luz en diferentes direcciones, vamos a corregir aquí nada más el color, viene la fuente de luz en diferentes direcciones, ¿sí? Y esta comienza a interactuar con el entorno. Por ejemplo, si hubiera pasto aquí abajo, aquí está mi pasto, viene mi luz color blanca, golpea en el pasto y cuando rebota, esta obtiene un poco de color del pasto. Entonces acá a lo mejor puede haber un árbol, viene la luz, golpea el árbol y rebota con algo de color verde del árbol. Esto ocurre en diferentes direcciones y con todos los elementos que tenemos alrededor. Ahora, no tiene que ser exacto y que digas, wow, tengo que elegir beige y morado y esto y todos los colores que están en la escena. No, digamos que puedes obtener un promedio de la escena en general. O sea, visualiza el panorama completo. Si estás en un bosque, vas a iluminar, la luz ambiental va a ser como verdosa, tal vez un poco amarilla o con tonos azules, y eso es lo que te va a ayudar a iluminar el personaje. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues viene mi luz, retomamos aquí otra vez, con cierta intensidad color blanco, rebota, obtiene color, pero muy importante, cuando rebota también pierde intensidad, y si aquí hay otro objeto y vuelve a rebotar, pierde intensidad. Cada vez que rebota va perdiendo fuerza, y es lo que hace que la luz ambiental se vea como difuminada. Entonces, la luz ambiental siempre va a ser difuminada y siempre va a ser más suave que la iluminación directa que viene de nuestra fuente de luz. Entonces, vamos a imaginarnos, vamos a quitar esto, que mi luz ambiental es azul y roja, ¿ok? Voy a agarrar un color azul, el que yo quiera. Voy a bajar la opacidad de la brocha para pintar poco a poco y tener mayor control. Y voy a hacer una brocha muy grande y recuerden, la luz ambiental siempre es muy suave, entonces con una brocha suave voy a comenzar a pintar todo el personaje sin miedo, todo el personaje, tal vez otro tono de azul, no tiene que ser uno solo, ¿ok? Puedo tomar un color rojizo, a lo mejor aquí hay algo muy cercano a la chica que está iluminando como color rojo, y yo me voy a mantener con dos colores. Al mezclar, pues voy a obtener también aquí morados. Es la ventaja de que voy agregando color poco a poco. Entonces, si mi chica, mi personaje estuviera en la sombra bajo un árbol o estuviera el día nublado, digamos que estaría correcto que la luz ambiental afecte a todo el personaje. Pero como estoy en una escena de día, nada más debe afectar el área de la sombra. Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar esta capa que tengo aquí de sombra y voy a darle clic, control clic para hacer una selección. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es venir aquí a la capa, este es de Ambient Light, y voy a invertir mi selección y voy a borrar todo lo que no sirve. Ahora, esto que está aquí
es mi sombra, y esta es la razón por la cual la sombra nunca debe ser coloreada con negro, porque la luz ambiental está iluminando el área sombreada, no está iluminando el área afectada por la iluminación directa, porque la luz directa, digamos que está matando la luz ambiental o no deja que se perciba la luz ambiental, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bajar la opacidad ligeramente para que se alcance a mezclar con el color de fondo y ya se alcanza a entrever un poco del verde del cabello, del color de la piel y se ve más integrado el dibujo. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Pues podría yo a lo mejor, para mejorarlo todavía más, voy a seleccionar nada más los bordes del área, pero que están en la parte interna del personaje. Vean. Nada más esto. No voy a tocar estos bordes que están en la orilla. Y lo que puedo hacer es filtro y puedo suavizar blur, Gaussian blur. Y puedo suavizar ligeramente la sombra para que se vea más natural. Miren, así se ve ahora y así se veía antes. ¿Se fijan? Mucho más natural. ¿Qué más puedo hacer para mejorarla? Pues podría irme aquí a la opción de Multiply para desaparecer, vamos a ver, los blancos. Y se va a ver la parte más oscura de lo que estoy iluminando. Aquí estoy al 100%. Puedo bajar. Y puedo editar esta misma capa. Puedo editar para obtener diferentes resultados. Pues puedo irme aquí a ajustes, curvas. Puedo aumentar el contraste. O puedo bajar el tono si está muy claro. O a lo mejor quiero modificar los rojos en general, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si no se ve como yo quiero que se vea todavía? Pues puedo ahora sí pintar manualmente. Vamos a elegir algún color. Voy a seleccionar aquí. Y en una capa aparte, vamos a llamarle Ambient Light 2. Puedo yo pintar con otros colores azul. ¿Sí? Puedo tomar algunos que se vean como morados, pero sigo estando dentro de los azules. ¿Sí? ¿Y por qué elegí azul? Bueno, aquí yo ahora sí que convenientemente elegí el azul porque sabía que se iba a ver bien con el verde. Bien podría ser un rojizo, un amarillo, etcétera. Todo depende del mood que quieras en la escena. ¿Va? Puedo bajar aquí la opacidad. Y para dar un toque final, faltan todavía estos detalles de luz, pero esto lo vamos a ver en otro tutorial. Pero no quiero irme sin antes darte aquí otro consejo más para que se vea más similar a la imagen del resultado final. Voy a pintar ahora sí con un rojo. Creo que esto está muy fuerte todavía. Algo así se ve mejor. Voy a poner aquí una capa de piel y voy a pintar en el rostro. Esto no es luz y esto tampoco es sombra. Esto es el rubor de la piel. Voy a pintar ciertas áreas rojizas para que se vea mucho más natural, más cálida en la piel. Esto lo recomiendo normalmente. Vamos a bajar aquí la opacidad también en la capa. Que lo hagan en la cara. La cara normalmente suele tener mayor concentración de sangre en la parte de la nariz, en las mejillas, y se ve más natural si las coloreamos de color rojo o anaranjado, ¿ok? Y bien, estos serían todos los tips que tengo para este video. Si quieres ver más adelante cómo colorear este tipo de acabados de luz o a lo mejor los ojos, tengo algunos tutoriales de ojos, pero no te preocupes, vamos a ver más adelante cómo continuar iluminando esta chica. Por lo pronto déjame abajo en los comentarios qué te pareció, si lo entendiste o estuvo muy complicado. La verdad es que grabé este video como unas 8 veces, así que si te gustó, por favor apóyame con un pulgar arriba y nos vemos en el próximo dibujo. Hasta luego.